buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast Comarca Oberta, un espacio donde vamos a hablar de las cosas más próximas a ti, como el empleo, el desarrollo local, oportunidades de negocio, conoceremos a vecinos que tienen grandes historias detrás, hablaremos de la actualidad del Camp de Morvedre y no solamente de la actualidad, sino también sobre el futuro de nuestra comarca. Queremos llegar a vosotros y a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso apostamos por nuevas formas de comunicación, como va a ser estas charlas en forma de podcast, que esperamos que sean muy útiles para vosotros. Y bueno, como queremos que nos conozcáis, vamos a empezar por el principio y vamos a presentarnos. Hoy está aquí mi compañera Ana Isabel Monfort. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Y yo soy Rocío Quesada. Las dos somos técnicas del proyecto Empace, que es un proyecto que forma parte del programa Avalem Territori financiado por Labora y por el Ministerio de Trabajo. Sí, hoy estamos nosotras, pero ya iréis conociendo al resto del equipo. Las compañeras Silvia Gramuntey, Beatriz Pérez y Noelia García, que están disfrutando de sus merecidas vacaciones. Hoy hablaremos con los técnicos de emprendimiento del Ayuntamiento de Sagunto, para que nos expliquen en qué consiste su trabajo y de qué manera ayudan a esas personas que están pensando en abrir su propio negocio y que quieren apostar por el autoempleo. Así que si quieres saber si tienes una personalidad emprendedora, quédate con nosotros porque empieza Comarca Oberta. Efectivamente, empezamos con Comarca Oberta y como hemos dicho, hoy nos acompaña Diana Boyonca, técnico de emprendimiento del Departamento de Industria e Innovación del Ayuntamiento de Sagunto. Es graduada en Administración y Dirección de Empresas y tiene una gran vocación docente. Diana asesora a todos los ciudadanos y ciudadanas que están interesados en emprender un negocio en la ciudad de Sagunto, para que conozcan con más detalles las obligaciones fiscales de cualquier autónomo, empresario, cómo se hace un plan de empresa, cómo desarrollar una idea de negocio o incluso cómo consultar posibles ayudas o subvenciones que ayuden a poner en marcha ese negocio. Buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a Comarca Oberta. Estrenamos nuestro podcast contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que te sientas como en casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí hoy con vosotras. Bueno, pues para empezar, lo que nos gustaría es, para que los oyentes sepan un poquito más sobre el trabajo que haces, pues si puedes explicarles brevemente en qué consiste tu trabajo, el trabajo de un técnico de emprendimiento, qué se le ofrece a los ciudadanos y ciudadanas y cómo se puede acudir a vosotros. Bueno, pues en primer lugar no es que hacemos una cosa en concreto, sino que depende mucho del caso de cada persona, pero en términos generales, sobre todo, ayudamos a definir lo que es la idea de negocio, desarrollar el plan de empresa, que conozcan lo que son las obligaciones fiscales. En este caso dependerá, hay personas que sí que dominan el tema y hay personas que empiezan de cero y no saben nada de las obligaciones fiscales, por ejemplo, de los autónomos o la sociedad limitada, ¿no? O la sociedad anónima. No tenemos esos casos, lo que abundan más son los autónomos, las personas físicas. Luego también somos los encargados de hacer un informe de viabilidad en caso de que aceptemos el plan de empresa de estas personas, que posteriormente les van a servir pues, para solicitar una subvención de ayuda, ¿no? Para empezar a emprender. Y luego también, por ejemplo, pues si necesitan estar en contacto con otros departamentos, en fin, les facilitamos contactos, sobre todo al principio, que necesitan darse a conocer. También participamos o realizamos nosotros eventos con organizaciones. Por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en un evento con el CEI, que es el Centro Europeo de Empresas e Innovación de aquí de la Comunidad Valenciana. Y en esos eventos pues vienen casos de éxito de emprendedores, nos explican un poco cómo empezaron y en definitiva pues esto nos puede ayudar a inspirarnos y que las personas que empiezan ahora de cero les puede ayudar pues para empezar ellos también, ¿no? Y que les sirvan como caso de apoyo. Y el networking sobre todo es muy importante al principio de cuando vas a emprender, que para darse a conocer. Esto en cuanto al emprendimiento. Luego también, pues desde el departamento que trabajamos, podemos participar pues, en los proyectos que vayan surgiendo o también podemos proponer nosotros proyectos y, por ejemplo, durante este año, hace unos meses estuve yo impartiendo un proyecto
de jornadas de emprendimiento y educación financiera en los centros educativos de aquí de Sagunto y Puerto de Sagunto. Así que, en resumidas cuentas, eso es un poco el trabajo que haría un técnico de emprendimiento. Y entonces, los emprendedores que estén interesados en este servicio, de que podáis ayudarles, ¿cómo pueden pedir cita con vosotros o cómo pueden ponerse en contacto? ¿Tienen que llevar algo? Vale, pues es muy fácil. Para pedir cita previa, pues desde la página del ayuntamiento, solicitar cita previa con el departamento correspondiente, con el área de emprendimiento, o bien nos pueden llamar por teléfono, nosotros facilitarle la cita, o bien pueden venir presencialmente y si en ese momento podemos atenderle, le atendemos, y si no, pues ya le ponemos cita para otro día. Vale, ¿y les aconsejaríais que a esa primera cita llevaran algo preparado o no? ¿O ya vosotros les iríais guiando? Pues en principio algo preparado como tal, no, simplemente si tienen la idea de negocio definida, mejor, ya tenemos trabajo adelantado, y si no tienen nada preparado tampoco pasa nada, porque para eso entramos nosotros ahí, para ver un poco por dónde podemos empezar a ayudar a esta persona, pero sobre todo la voluntad de emprender, por ahí empieza todo, y independientemente de que luego no sepas por dónde ir, con la voluntad siempre se llega a conseguir las cosas. A la meta. Exacto. ¿Y crees que hay algunas habilidades o algunas características concretas que tenga que tener un emprendedor para tener éxito? Es decir, ¿existe una personalidad emprendedora como tal? Pues sí que existe la personalidad emprendedora. Hay personas que son muy creativas, son de tener muchas ideas por su personalidad, les gusta tener sus horarios, no les gusta tener jefe, en definitiva tienen muchas ideas y por realización personal deciden trabajar para ellos mismos. A diferencia de que si trabajas para una empresa, pues esto no es del todo así, sí que tienes jefe, sí que tienes horarios. Entonces sí que existe la personalidad emprendedora. Y como características que debe tener un emprendedor, yo diría que sobre todo ser un buen comunicador de lo que haces, y esto lo vemos en el día a día, y sobre todo lo identifico, a lo mejor alguien tiene una muy buena idea pero no la sabe vender y por lo que sea luego no le funciona, y hay alguien pues bueno que tiene una idea pues que ya está más vista o que no es tan original pero la sabe vender tan bien que luego pues le va bien. Entonces diría que ser un buen comunicador de lo que haces es muy importante hoy en día. Y luego características, capacidad de adaptación, porque las cosas van cambiando constantemente. Saber trabajar en equipo, muy importante, porque aunque tú tengas personalidad emprendedora, siempre vas a necesitar a un equipo para sacar adelante las cosas, y sobre todo tener disciplina. Al final es lo que creo que... Y para aquellas personas que estén intentando iniciar su negocio, ¿cuáles crees que serán los mayores desafíos a los cuales se van a enfrentar, al menos inicialmente? Los mayores desafíos, pues sobre todo el tema económico es lo que identificamos que quizá es lo que el desafío de mucha gente, ¿no? Y por eso pues vienen también a pedirnos ayuda desde aquí para ver si pueden conseguir algún tipo de subvención o algún tipo de ayuda económica. Y luego otro desafío puede ser la incertidumbre, diría yo, sobre todo esto desde los tiempos de la pandemia, pues ya lo hemos visto que muchos negocios tuvieron que cerrar, y la incertidumbre de todo el rato de no sabemos qué va a pasar, ¿no? O de si va a ir bien mi negocio, si lo abro ahora, si es buen momento para abrir ahora o me espero un poco, siempre está ahí un poco la incertidumbre. Has hablado de la financiación que se puede conseguir viniendo aquí. Bueno, viniendo aquí. Vienes a informarte, pero supongo que existen unas ayudas. No sé si salen todos los años, y cómo se puede tramitar eso. ¿Les ayudáis desde aquí a los emprendedores a hacerlo? Vale. ¿Te refieres un poco a los tipos de financiación, desde dónde los pueden conseguir? Exactamente. Vale, pues mira, por ejemplo, los ayuntamientos mismos a nivel local pueden ofrecer subvenciones para emprendedores, pero eso sería ya para emprendedores de aquí, de la zona, del municipio. Luego están las subvenciones a nivel de Comunidad Valenciana, por ejemplo, Labora en este caso, que nosotros hacemos de intermediarios y como técnicos somos quien tenemos que aprobar el plan de empresa. Y son subvenciones a nivel de Comunidad Valenciana, ¿vale? Por ejemplo, este año pasado ha estado la subvención eAuto, que finalizó ahora en junio el plazo para solicitarla. Luego, por ejemplo, también otra opción de financiación están los préstamos ICO,
que eso no los gestionamos desde aquí, pero también deben saberlo, que existe esa opción. Son unos microcréditos con un interés más bajo y eso sí que sale todos los años, pero eso ya tendría que ir al banco para solicitarlo. Vale. Y después de tu experiencia de estar trabajando con emprendedores y demás, ¿qué crees que es más importante? ¿Una buena idea de negocio y un negocio súper original? ¿O mejor tener un buen plan y una buena estrategia de negocio? ¿Qué crees que es más importante? Pues diría que las dos cosas son importantes, no obstante, aunque tengas las dos cosas definidas, siempre te las puedes ir readaptando por el camino. Es decir, tú tienes una idea de negocio, haces un plan de empresa, pero luego es por el camino, si algo no funciona bien, pues evidentemente me tengo que ir adaptando a ver qué es aquello que no va bien y cambiarlo. Entonces diría que las dos cosas son importantes y en lo que consiste el plan de empresa, básicamente no, porque sí que es complejo, sobre todo al principio, ¿no? Cuando es explicar en detalle de lo que consiste tu idea de negocio. Al final tú estás vendiendo lo que haces y a lo que te dedicas. Tienes que vender de por qué tu idea de negocio es buena o qué necesidades satisface, porque al final se dice de que, entre comillas, está todo inventado, ¿no? Pues bueno, eso es cierto y no es cierto. Sí que puede estar todo inventado, pero tú siempre puedes mejorar aquello que ya está inventado o siempre van surgiendo nuevas necesidades en la sociedad. Entonces, pues el plan de empresa, sobre todo tienes que explicar a lo que te dedicas, el producto, el servicio, el precio, la comunicación, la distribución, analizar el mercado, quién es tu competencia, sobre todo tener muy claro quién es tu público objetivo, porque si no sabemos a quién nos dirigimos es como ir un poco dando tumbos, ¿no? Y bueno, pues eso. Siempre se puede ir mejorando, tanto el plan de empresa como, bueno, la idea de negocio sí que la tienes que tener clara, pero bueno. Sí, pero no te tienes que esperar a tener el negocio a la perfección para lanzarlo y ir probando si realmente funciona o no, ¿no? Es lo que quieres transmitir. Exacto, pues siempre está la prueba de ensayo y error, ¿no? Yo tengo esta idea, tengo pensado hacerlo así, pero luego por el camino pues puedo descubrir otra forma de hacer las cosas o veo que esto no me funciona, intento mejorarlo, entonces no necesariamente lo que hemos establecido desde el principio tiene que ser así siempre. Lo que decías de la adaptación. Exacto, la adaptación es muy importante, pero aunque podemos cambiar luego cosas, pero sí que es importante hacer ese plan de empresa antes de empezar a emprender, porque si yo no sé de algo me tengo que informar antes de empezar a emprender, ¿no? Sí. Tengo que saber a lo que me voy a enfrentar. Claro. Y para motivar a esos oyentes futuros emprendedores que tenemos, ¿algún caso de éxito que nos puedas contar o que les pueda inspirar? Pues la verdad es que tenemos muy buena relación con los emprendedores que atendemos aquí en el día a día, incluso en el almuerzo vamos a visitar a alguno de ellos, sobre todo alguna cafetería de aquí al lado. Pero bueno, diría que algún caso, en mi caso personal, todos son de admirar, porque la verdad, emprender no es fácil. Pero, por ejemplo, vino una chica este año que decidió emprender, hacer grupos para hacer senderismo en la naturaleza junto con terapia. Las dos cosas en conjunto, y la verdad es que eso hoy en día hace mucha falta y es muy necesario. Y luego también vino otra chica que es asesoría de lactancia a domicilio, cosa que me pareció también un servicio, pues mira, muy necesario también, muy útil para acompañar a las madres en ese proceso, ¿no? De emprendimiento. Además la chica es médico, quiero decir que está formada en ello y también tiene la experiencia de ser mamá también, que ha pasado por ahí, entonces qué mejor, ¿no?, que ella, que sepa ofrecer ese servicio. Y luego, a mí que me gusta mucho el dulce, diría que una cafetería aquí de una familia italiana, son pasteleros y bueno, pues decidieron dejarlo todo y venir aquí y empezar de cero. Incluso trajeron toda lo que es toda la maquinaria de ahí y la trajeron aquí. Y bueno, la verdad es que lo hacen todo muy bueno, casero, así que están teniendo éxito. Están teniendo éxito, sí. La gente reconoce ese valor de las cosas y pronto, si lo prueban, repiten. Sí, totalmente. Eso se nota y se aprecia. Sí, yo creo que si las cosas se hacen bien y desde el principio, como has dicho, teniendo tu plan de empresa, investigando, leyendo, viendo cómo lo haces todo, es bastante probable que te vaya bien, ¿no? Exacto. Y bueno, ellos también ya tenían la experiencia, ¿no?, en Italia un poco del emprendimiento, claro. Pero bueno, no obstante, pues aquí vienen y empiezan de cero, es otro país, quizá otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que muy bien, están teniendo éxito.
Y bueno, tú aquí tratas con gente de todo tipo y también pues estás un poco en contacto de la ciudadanía y conoces la comarca. Entonces, lo que queríamos preguntarte también es si tú has detectado como unas tendencias, unos nichos o unas oportunidades de negocio en los cuales, pues a lo mejor la gente que esté pensando en emprender, pues puede decir, pues es mejor que apuestes por el turismo o por, no sé, por el ecologismo, por la industria. Si hay algún consejito así en general que tú hayas detectado, por si a alguien le puede inspirar o ayudar. Pues mira, teniendo en cuenta en el municipio que nos encontramos, la industria la verdad es que juega un papel bastante importante por la cantidad de empresas que tenemos aquí alrededor. Tenemos 11 polígonos y a día de hoy tenemos 329 empresas registradas. Entonces la industria juega un papel muy importante. Luego, por otro lado, también con la apertura de la gigafactoría de Volkswagen, aquí a corto plazo, eso va a traer también mucho turismo aquí en el municipio. Entonces diría que una cosa está ligada con la otra. O sea, que tanto el turismo como la industria... Hay potencial ahí. Exacto, hay Son potencial. buenos caminos. Sí. Y no sé, esto a lo mejor es una pregunta un poco más de socióloga, pero yo te lo pregunto por si acaso, a ver si tú tienes alguna idea. ¿Por qué crees que en España en general no se quiere emprender? Muy interesante la pregunta. Bueno, quizá no es que no se quiera, sino que conociendo Se un poco resiste. cómo Quizá hay está el tema más bien, burocrático. exacto, algunas limitaciones, diría yo. Sí. Bueno, pues sobre todo las cuotas del autónomo, lo que decía del tema económico, hay mucha gente que pues eso le echa para atrás, aunque en principio ahora a partir de 2023 las cosas han mejorado, que los autónomos pagarán en función de sus ingresos, ¿no?, a la seguridad social. Y luego, por otro lado, diría que, esto sí que es una opinión personal, diría que en España no está bien visto el cometer error, sino el miedo a fracasar, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, pero es como, ay, si hago esto y me equivoco, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Y para nada tiene que ser así, de hecho en otros países no pasa absolutamente nada. También no sé si va un poco con la cultura o qué, pero sí que identifico eso del miedo al fracaso, el miedo a cometer error, y al final el error forma parte de la vida, y si no te lanzas o no te equivocas, no aprendes, no aprendes otra manera de hacer las cosas, por lo tanto el error no tiene que estar mal visto. Y eso evidentemente pues se tiene que inculcar a los jóvenes y desde la escuela de bien pequeñitos y enseñarles que equivocarse para nada está mal, y pues luego serán unos adultos con más seguridad en ellos mismos. Mira, y hablando de los jóvenes, ¿crees que hay alguna manera de potenciar ese espíritu emprendedor entre los jóvenes? De potenciar ese espíritu emprendedor. Bueno, pues ya lo hemos puesto en práctica este año, ¿no? Y impartir las jornadas de emprendimiento en los colegios. Pero bueno, el emprendimiento cada vez se ve más y pues cuanto antes empiecen a formar en ello, que sepa que existe esa opción también de que cuando acaben los estudios existe la opción de aprender, existe la opción de trabajar para una empresa, entonces pues ya ahí dependerá de cada uno lo que quiera. Claro, sería lo que estabas comentando antes, ¿no? Que es importante, pues desde que tengan más cultura financiera, a que se les potencie también un poco, a lo mejor formaciones que no están tan vistas, no sé, pues más de creatividad, de innovación. Exacto. Pues todo va relacionado. Si tú tienes más aprendizaje en esa parte, pues a lo mejor lo de emprendimiento te lo ves más fácil o más cercano o más viable, porque si no sí que es un poco que a lo mejor al final dices, pues mira, yo me hago funcionario y me olvido de estas cosas, y no, hay que haber de todo y todo el mundo tiene que tener la oportunidad de poder hacerlo y no quedarse con las ganas. Exacto. De hecho, bueno, de las últimas preguntas que te queríamos realizar es, pues eso, que si les podrías dar a los oyentes una serie de consejos, pues para aquellas personas que no hayan emprendido nunca y se lo estén planteando, pues unos pequeños consejos de cómo empezar, de tener más importancia que menos, y eso, para animarles a que apuesten a por su idea de negocio. Vale, pues diría sobre todo formarse antes de iniciar a aprender, tener unas nociones básicas y evidentemente luego estar formándome constantemente porque todo cambia muy rápido.
¿Qué más? Sobre todo identificar bien quién es tu público objetivo, por lo que comentaba antes de ser buen comunicador de lo que haces. Al final, cuando tienes la idea, tienes que identificar bien quién es tu público objetivo para saber dirigirte a él. Y sobre todo diría también, porque quizá mucha gente se queda sin trabajo y dice, bueno, pues voy a emprender por el tema económico, ¿no? Pero diría que el tema económico no sea el único motivo por el que voy a emprender, sino más bien preguntarte en qué soy bueno, encontrar cuál es tu pasión. Seguro que la encuentras, todo el mundo somos buenos en algo, no podemos ser todos buenos en todo, pero seguro que hay algo que a ti se te da bien y eso lo puedes desarrollar en el tema de emprendimiento, ¿no? Y al final, si a ti te gusta lo que haces y se te da bien, al final los resultados llegan solos. Pero no tienes que como obsesionarte de que solo voy a emprender por el tema económico, porque quizá de hecho al principio hay más gastos que ingresos. A corto plazo vas a tener seguramente más gastos hasta que vas ganando clientes, te das a conocer, entonces pues no, el tema económico no tiene que ser el único motivo por el que vas a emprender. Bueno, y para terminar, pues queríamos tener como una sección con una pregunta que le haremos a todos los que vengan y no tiene mucho que ver con este tema ya, pero es para cortar y acabar con buen sabor de boca. Muy bien. Y simplemente, ¿eres más de playa o de montaña? Difícil pregunta, porque adoro la naturaleza en general, pero si me tuviera que decantar quizás diría el mar. No sé, cuando voy a pasear cerca del mar es como que me da mucha paz, mucha tranquilidad, me inspira también a mí pues para seguir mejorando, ¿no? Ser más creativa en mi trabajo y pues eso, me inspira mucho estar cerca del mar, me gusta leer ahí en la orilla del mar, entonces diría que pues me quedo con la playa. La playa. ¿Y recomendarías algún sitio de la comarca? Pues tantas cosas que ver por aquí cerca, pero diría el castillo de Sagunto, típico, pero bueno, solamente por la historia que tiene, ¿no? Pues es muy interesante de ver, diría. Y también el Mirador del Garbí, muy chulo también, así que muy recomendable para ver. Bueno, pues muchas gracias por tus recomendaciones. Se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado con nosotras hoy. Ha sido muy interesante la charla, muy inspiradora, muy motivacional. Y bueno, a vosotros y a vosotras recordaros que podéis dejarnos los comentarios que tengáis en nuestras redes sociales, vuestras opiniones sobre el contenido del podcast. Som Comarca, acordaros, y que seguimos en contacto en cualquiera de las formaciones y tutorías que organizamos desde el Pacto Territorial por el Empleo. Os esperamos ya muy pronto en el próximo programa de Comarca Oberta. Bueno, muchas gracias, nada, gracias a vosotras.